encanta que celebremos la efemérides esta. ¿Cuántos años hace? 20. 20, 20 fíjate. años. Todo el trabajo que se hizo con el escudo fue una maravilla, porque nosotros fuimos cogiendo a ver de dónde sacábamos la esencia de algo tan chulo como hacer el escudo del club, que cuando ha sido pequeño tenía chiquete, ese es el teu equip y tal. Y entonces eso es para nosotros era un orgullo hacerlo y queríamos hacerlo muy bien. Paco Roig lo que hacía también es que a muchos de sus amigos o a la gente que estábamos próxima nos pedía que hiciéramos las cosas por el valencianismo. Es decir, yo no cobré nada por hacer este trabajo, nos involucraba muchísimos de los que estábamos dentro de esa corriente a hacer cosas por el sentimiento del valencianismo, ¿no? Fuimos viendo a ver los diferentes escudos y fue muy curioso porque había, sobre todo los más antiguos, no tenían el azul en la señera. Y eso ya era una complicación porque yo decía, a ver qué pasa aquí con esto, con lo otro. Y entonces encontramos una bandera que resulta que es la más antigua que se conserva, que la bordaron las monjitas. Y esto nos pareció acojonante, ¿no? Porque de pronto una cosa como medio mística, ¿no? Que las habían bordado las monjitas y tal. Y la bandera es una maravilla, porque encima está bordada a la usanza de los adamascados antiguos, de todo ese trabajo de la seda. Entonces esa fue la base del escudo. Encima estaba redondeado. Recuerdo que el murciélago tenía cara de mala leche, entonces le pusimos una sonrisa, lo modificamos un poco y, y luego lo que eran las barras rojas y las barras azules estaban hechos con vellut, el famoso vellut valencià, o sea, el terciopelo que fue tan famoso en Valencia en la época de los velluters. De pronto toda la gran tradición también de la Valencia del siglo XV y del siglo de oro estaba también representada ahí. Y entonces, si os fijáis bien, el escudo, la, 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 el original, que es el que se reproduce en todo, veréis las barras, tanto las rojas como las azules, si os fijáis bien, están hechas de terciopelo. Cuando gráficamente se ve, lo mantuvimos. Y el Ratpenat lo dejamos como está, le modificamos la cara para ponerla sonriente y le dejamos también que está hecho de vellut, o sea, de terciopelo, corpóreo, y es el escudo más bonito que hay en la primera división. Empezamos a estudiar por qué el murciélago, ¿no? Murciélago está considerado un ave de mal agüero para la cristiandad o se considera relaciona con la brujería. Lo que descubrimos es que la historia del murciélago era una historia súper interesante. Resulta que cuando llega Jaime I aquí a Valencia, él está buscando realmente la sabiduría que en aquel momento tenía el Al-Ándalus y todo lo que era en aquel momento la gran civilización musulmana, que era el momento de mayor esplendor. El rey Jaime estaba criado por lo que llamaban el bon saber, que era la educación templaria, ¿no? Y entonces ellos pactan la vigilancia de la sabiduría. Y esa vigilancia de la sabiduría está representada por el murciélago, que es una figura poética de Ibn el Arabi, un gran maestro sufí muy conocido en la época, murciano, y que está considerado el sheikh más grande, o sea, el sheikh Akbar, el más grande de los maestros de todos los tiempos. Y elige esa figura poética porque el murciélago es el animal que puede ver cuando no hay luz, en la oscuridad. Cuando Valdano llegó al club dijo, ¿me puede explicar a alguien qué hace un murciélago? Porque claro, para alguien, como os digo, que viene de fuera, el murciélago es sorprendente porque
No, nosotros estamos más acostumbrados a verlo, pero... Y está más bien relacionado con lo oscuro, ¿no? Y entonces me llaman del club y me dicen, oye, ¿a ti te importaría ir a cenar con Valdano y le explicas todo lo del murciélago y tal y cual? Y digo, que va, para nada, me encantaría. Y entonces, nada, nos fuimos a cenar en mano a mano. Y entonces cuando le conté toda la historia a Valdano sobre el murciélago, se quedó completamente alucinado, ¿no? Porque aparte de que es un tío muy culto y le encantan todos los entresijos culturales que lleva el fútbol, no se podía imaginar que esa fuera una de las razones, bueno, la razón hermética del simbolismo del murciélago. Un club grande es un club que realmente tiene un sentimiento, ¿no? O sea, que se consigue esa pasión que todos hemos sentido, que te hace saltar las lágrimas y que es bonito vivirlo así. Y cuando hemos tenido la ocasión de ir a ver finales de la Champions, yo me he sentido muy orgulloso de la afición valencianista. Alegre, divertida, fe en paellota. Yo me acuerdo cuando en la final del Milan, o sea, de Milán, perdón, volvíamos en el metro de San Siro y los alemanes parecían que eran los que habían perdido, porque la afición del Valencia está, no pasa red, no pasa red, no pasa red, y realmente la fiesta no se la iba a quitar nadie. Hubiéramos ganado o hubiéramos perdido, ¿no? Y eso es súper bonito. Ese sentimiento hay que regarlo. Y estas cosas que estáis haciendo me parece que son las que hay que apoyar y aplaudir. Por eso a mí me tenéis para lo que necesitéis, ¿eh?